Hola mis queridos amigos y hermanos en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver hoy que Dios juzgará al mundo. El pecado y la falta de arrepentimiento no quedará, mis amigos, mis hermanos, sin castigo. No nos olvidemos de eso. Aquí en el Salmo 50, Dios dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Dios es la tierra y su plenitud. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. ¿Cuál es Sión? La ciudad de Jerusalén, allá en el país de Israel. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. ¿Dónde vendrá Dios? Pues lo dice muy clarito en Zacarías 14:4. ¿A dónde vendrá el Señor y dónde posará sus pies? Dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Allí pondrá el Señor Jesucristo sus pies, y allí se acabará, y esa será la última guerra que se ejecutará allí en Jerusalén. Dice: vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. ¿Cuáles son esos santos? ¿Quiénes hemos hecho pacto con el Señor? Nosotros, los que hemos recibido la salvación que Él nos ha brindado. En la última cena lo dijo el Señor Jesucristo: este es mi nuevo pacto, el pacto que Él hizo por su sangre y por su cuerpo. ¿Y quiénes son los que entran? ¿Quiénes son los que entramos en ese pacto? Tú y yo, mi querido amado y amigo, tú que escuchas, tú que estás oyendo, recibe al Señor en tu corazón, invítale a entrar en tu vida, entrégale tu vida a Él para que entres en ese nuevo pacto. Vendrán con Él, lo dice el versículo 5 del libro de Zacarías del capítulo 14, dice: y vendrá Jehová mi Dios y con Él todos los santos. Todos los que hemos esperado en Él, todos los que murieron confiando en el Señor Jesucristo, y todos los que estemos ahora aquí y que seremos llevados con Él. Dice: juntadme mis santos, los que hicieron pacto conmigo, y los cielos declarará su justicia. ¿Cuál es nuestra justicia? Él es nuestra justicia. De resto no podemos justificarnos nosotros a nosotros mismos, porque Dios es juez de paz. Y Él juzgará, y dice: oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Sabemos muy bien que Dios le mostró a el pueblo de Israel que por medio de sacrificios podrían ser redimidos sus pecados. Solamente eran cubiertos hasta que el Señor Jesucristo viniera y pagara por nuestros pecados como el sacrificio, el último sacrificio perfecto. De ahí ya no habrían más sacrificios. ¿Por qué? ¿Por qué se dio esto? Porque recordemos que en el huerto del Edén un sustituto fue quien murió por el pecado de Adán y de Eva, y ese sustituto fue un cordero. Esto señalaba a que Jesucristo tenía que venir un cordero perfecto, sin mancha y sin pecado, y no de nuestro linaje, sino del linaje de Dios mismo, de su sustancia, quien pagaría por nuestros pecados.
ese sería el último sacrificio perfecto. Entonces, dice acá en el versículo 12, si yo tuviera hambre no te lo diría, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Esos eran los sacrificios que el pueblo de Israel hacía. Ahora vamos a ver el sacrificio perfecto. Está en Hebreos 10, del versículo 5, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, ¿entrando quién? Jesucristo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el libro, en el rollo, está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Cuál era lo primero? Los sacrificios que hacía el pueblo de Israel. ¿Para hacer cuál último? El nuevo pacto. Cuando Jesucristo dijo, este es mi nuevo pacto. Y el Señor manda, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Cuáles son las alabanzas? ¿Y cuáles son los votos, las promesas que tú le hayas hecho al Señor? ¿Y cuál es la alabanza? Miremos cuál es la alabanza perfecta, la que Dios quiere de ti, de cada uno de nosotros. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Un espíritu contrito y humillado no desprecia al Señor. Sacrifiquemos al Señor alabanza. Alabanza de arrepentimiento, alabanza de sinceridad y de verdad con el Señor Jesucristo. Porque no olvidemos que Él es Dios y que todo lo sabe, aún tus pensamientos más profundos no se escapan de Él. Y dice, y invócame en el día de la angustia, te libraré y me honrarás. Cree en Él. El Señor está diciendo y está esperando que tú te acerques a Él y que creas en Él para poder salvarte, para poder librarte, porque el mundo no te ofrece lo que el Señor te puede dar, que es paz, seguridad, confianza, bendición, gozo en el Espíritu, una verdadera vida. Ahora solamente se subsiste en este mundo, se existe. Mañana hoy es y mañana dejaremos de ser. Pero con el Señor será una eternidad eterna, ahora presente y futura también. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Esto para aquellos que se burlan y no creen en las cosas de Dios. Mire lo que el Señor les está diciendo. Al malo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Mire, mis amados, que el Señor, aunque guarde silencio, es porque es paciente y misericordioso y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El silencio de Dios no es ausencia de Él, el silencio de Dios es amor. ¿Por qué? Porque espera para no destruirte. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto vería yo como tú. O sea que seguramente pensás que de que Dios se complace en tu pecado. Pero no es así. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Tú te darás cuenta del pecado que has cometido y ahora es el tiempo para que te arrepientas. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Mi amado, mi amada que me escucha, ordena tu camino delante de Dios.
Es mejor ahora, como dice, si oyeres hoy tu voz, no endurezcas tu corazón, sino procede el arrepentimiento. El tiempo está cumplido, mi amado. Es mejor obrar ahora que no arrepentirse ya cuando no haya nada para hacer. Como en los tiempos de Noé, que no le creían, pero cuando ya el diluvio llegó, ahí sí se dieron cuenta y dijeron que era cierto lo que Noé les decía, que se arrepintieran de su pecado para que fueran salvos. Pero fue tanta la terquedad de este pueblo que no quisieron, y apenas fueron 8 personas las que se salvaron, 8 personas de todo un mundo existente en ese tiempo. Ahora, mis amados, el Señor está llamando. Si tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu les está hablando. Ven al Señor Jesucristo. No tardes más, no lo dejes para mañana. Dile hoy: Padre Santo, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias, Señor, porque Jesucristo ha pagado por ellos. Te acepto en mi corazón. Ven a reinar en mi corazón. Y enséñame a amar lo que tú amas y a aborrecer lo que tú aborreces. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos vemos pronto, mis amados. Bendiciones.